Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Bautista y les doy la bienvenida a Mundo Jazz. Estamos llegando ya al capítulo 6 de esta historia del jazz y estamos desarrollando la etapa conocida como la era del swing o la era de las grandes bandas. Esa de la que comenzamos a hablar en el programa anterior, hablando acerca de que Duke Ellington, Count Basie formaron las bases en cuanto a los arreglos tan cuidados para orquestas. Eran orquestas que, si bien hacían música para bailar, eran sobre todo para escuchar. Y luego el tercer nombre, Benny Goodman, el clarinetista Benny Goodman, conocido como el rey del swing. Para algunos el rey blanco del swing, pero eso es otra historia de la cual ya hablamos en el programa anterior. Benny Goodman estaba en un punto intermedio porque tanto hacía jazz, sobre todo cuando su banda se iba a descansar y se quedaba él con su cuarteto, digamos cuarteto, trío, quinteto, sexteto, y se dedicaba a tocar jazz. Entonces, uno de los grandes nombres de esa época. Pero además había otras orquestas como la de Charlie Barnet, que comenzamos a escuchar con el tema Cherokee. Esta ya es la de Benny Goodman. Orquestas como la de Glenn Gray, por ejemplo, y su orquesta Casa Loma, que también hacían muy buena música bailable, porque ese era el secreto de las orquestas de esa época: hacer arreglos fáciles pero muy bien tocados, música muy bien tocada. Y el mejor ejemplo de ello es este señor. Glenn Miller. Glenn Miller era un trombonista que empezó su carrera en la orquesta del baterista Ben Pollack. Estamos hablando de 1928-29. Ahí se encontró con el clarinetista Benny Goodman, también formaba parte de esa banda. Estuvo varios años, tuvieron mucho éxito, pero ya en los años 30, una vez que llegaron a Nueva York, ya Glenn Miller estaba pensando que le gustaría formar su propia banda, independizarse, y comenzó a hacerlo. Dejó la banda de Pollack y comenzó a agrupar músicos a su alrededor, tocando en fiestas, en lugares pequeños, se puede decir. Comenzó a tener éxito hasta que le encargaron formar una banda, una big band, y él eligió buenos músicos. Tenía un gran sentido del grupo. Glenn Miller era un muy buen arreglista. Esta canción fue uno de sus grandes éxitos, In the Mood. Pero a Glenn Miller no le gustaba gran cosa esta canción. La incluyó, la grabó, porque se la pusieron en los productores, y no daba mucho por ella, pero fue uno de sus grandes éxitos. El secreto del sonido de Glenn Miller dependía de la relación que había de los clarinetes tocados en la línea alta en relación con los saxos y la trompeta y las trompetas. Tal vez lo que mejor representa esto que les estoy diciendo es Serenata a la luz de la luna. Escuchen los clarinetes y la orquesta detrás. Ese fue el primer gran éxito, el primer número uno de la orquesta de Glenn Miller, que entre 1939 y 1942, en 4 años, se convirtió
en el director de banda más conocido, más popular en Estados Unidos y en el mundo. Glenn Miller y su orquesta llegaron a tener 16 número 1 y 69 éxitos entre los 10 primeros de las listas. Para darse una idea, esto es el doble o más de lo que hicieron después Elvis Presley y los Beatles. La orquesta de Glenn Miller fue la más popular también entre las tropas de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y por esa razón a Glenn Miller lo eligieron como director de la banda que entretenía a las tropas en Europa cuando estaban, por supuesto, acantonados, y a raíz de eso él tenía un concierto en París. Cuando iba viajando de Londres a París, su avión desapareció en medio del Canal de la Mancha. Esa es la historia oficial. Hay otras, otras versiones, pero ninguna confirmada acerca de su muerte. Perdón, porque su cuerpo nunca fue encontrado. Entonces, la versión oficial es esa. Como decíamos, Glenn Miller y su orquesta se hicieron conocidísimos a través de la radio. Perdón. La importancia de este medio, de la radio, para la difusión a nivel nacional de la música fue enorme. Y un ejemplo de esa importancia se dio la noche del 30 de octubre de 1938, cuando el director Orson Welles, director de teatro y cine que tenía el programa On the Earth con su grupo de teatro Mercury en la CBS, emitió la adaptación radial de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Fue tan impresionante ese montaje de la invasión de marcianos, que a pesar de que se anunció al principio, de que en los intermedios se decía que esta era la adaptación radial de la obra La Guerra de los Mundos, la gente se lo creyó. Entonces hubo pánico colectivo. La invasión, los marcianos nos han invadido. Y como en el relato se hablaba de muertes y todo, la gente salió en pánico a las calles, huyendo de las ciudades. Tal fue la histeria colectiva. Esa fue la primera fake news de la historia. Y en el relato se alternaba la narración de las noticias, los enlaces, con la transmisión de un concierto desde el Hotel Park Plaza de Nueva York con Ramón Raquello y su orquesta, Ramón Raquello, interpretando Stardust, Polvo de Estrellas, de Hoagy Carmichael. Pero esa orquesta nunca existió. Esa orquesta de Ramón Raquello nunca existió. La música era interpretada por la orquesta de la CBS. Entonces no les puedo presentar esa versión de Polvo de Estrellas, pero sí una de otro grande de esa época, el trombonista Tommy Dorsey, una gran orquesta que tenía en sus filas a un joven cantante, Frank Sinatra. Un flaquito de voz melodiosa que produjo un impacto entre las jóvenes, las adolescentes, impresionante. Se desmayaban. Eso que veíamos en los dibujos animados, donde salía representado por un gallo, por lo que fuera, y las gallinas se desmayaban diciendo ¡Frankie! Bueno, ese era Frank Sinatra. Su popularidad era tan grande que llegó un momento en que él quiso independizarse de la orquesta de Tommy Dorsey.
Por supuesto, Tommy Dorsey no lo dejó ir, porque lo tenía amarrado a través de un contrato, pero además era una mina de oro el joven Frank Sinatra. Y dijo que no, tenés un contrato y tenés que respetarlo. Entonces, Frank Sinatra, que era algo que no sabía Tommy Dorsey, recurrió a su padrino, el capo mafioso, creo que era Sam Giancana, no estoy muy seguro, ¿no? Quien primero llegó a ofrecerle personalmente a Tommy Dorsey $10,000 de esa época para liberar a Frank Sinatra de su contrato, y Tommy Dorsey dijo que no. Bien. Unos días después le mandó a 2 matones con una oferta que Tommy Dorsey no pudo resistir. Era su vida, por supuesto. En la película El Padrino, la número 1, esta historia es contada. Se la cuenta Al Pacino a Diane Keaton, se la cuenta literalmente cuando el personaje basado en Frank Sinatra, que se llamó en esa película Johnny Fontana, llega donde su padrino a pedirle por segunda vez que lo apoyara para conseguir un papel en una película. Y eso da origen a una de las secuencias más impresionantes del Padrino, cuando el director de cine, que se negaba a incorporar a Sinatra en la película que fue Al Este del Paraíso, despierta con la cabeza de su caballo semental, que le costó una fortuna, en su cama. Entonces eso fue cierto. Así que es más o menos la historia de Frank Sinatra. Ahora, claro, Tommy Dorsey siguió con su orquesta temas como esto: Me estoy poniendo sentimental contigo. Una canción hermosa, muy, muy hermosa. Imagínense que no hemos llegado aún a la mitad de la era de las grandes bandas. Estamos hablando de 1940 más o menos. Nos falta hablar acerca de la importancia del cine, de las obras musicales de Broadway. Nos falta hablar acerca de grandes autores como Gershwin, Cole Porter, Hoagy Carmichael. Nos falta hablar de los cantantes, pero el tiempo se nos acabó. Así que, ¿qué les parece si nos escuchamos, nos vemos la próxima semana en lo que sería el capítulo 7 de este Mundo Jazz? Recuerden que en la parte de los comentarios de esta publicación está todo el playlist, toda la música que ustedes están escuchando o han escuchado por partes, porque esto lo pongo como referencia para que lo disfruten completamente. ¿Les parece? ¿Y les parece que continuemos desarrollando la etapa de la era del swing en el próximo programa? Soy Carlos Bautista. Muchas gracias por su compañía.